Época. Ya. Ay, tu memoria debe estar bajando, ¿no? Bueno, Ya. vamos a compartir en Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al 9, lo que dice la palabra. Dice así. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres, miren, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Papito, gracias por esta porción. Queremos compartirla a esta hora y queremos pedirte la sabiduría que viene de lo alto, la revelación de tu Espíritu, Señor, para encontrarnos con Cristo en la Escritura. El propósito de ella es revelar a una persona, y esa persona es el Señor Jesús. Queremos disfrutarte como hermanos, como cuerpo, Señor, en esta tarde, sabiendo que estás en nosotros y también en medio de nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. 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 ¿Quién puede decir qué es el evangelio diferente? Buena pregunta, ¿sí? El evangelio por gracia, o sea, la gracia, ¿Qué es un evangelio diferente? los católicos. Los católicos, muy bien. Muy bien, un evangelio diferente. ¿Qué más puede decir algo? ¿Qué es un evangelio diferente? Ya, pues yo. Puede ser una doctrina. Una doctrina, ¿cierto? También, claro. Todo eso está bien. Bueno, Gálatas, vemos que Gálatas es un libro muy importante dentro de la Biblia, hermano. Gálatas se escribe, y Pablo lo escribe alrededor del año 60 después de Cristo, más o menos, ¿cierto? ¿Y dónde estaba Galacia? Galacia era una ciudad que estaba dentro del Imperio Romano. Recuerdan que cuando Cristo vino, todo lo que es Israel estaba gobernado por los romanos. ¿Recuerdan? Entonces, Gálata estaba dentro de la región del Imperio Romano. Ahora, nosotros debemos tener en consideración cuando leemos, por ejemplo, Gálatas, Colosenses, Filipenses, Efesios, son libros que son muy ricos en cuanto a hablarnos de Cristo. No habla del cuerpo, no habla de la iglesia, no habla del disfrute de Cristo, no habla de Cristo, de la experiencia de Él. Pero cada libro que se escribe, hermano, la mayoría de los libros que se ha escrito, por no decir todos los libros del Nuevo Pacto, son libros que se escriben con un trasfondo que no es bueno. Por ejemplo, cuando se escribe el Evangelio de Juan, había una corriente que decía que Cristo no era Dios. Hay gente todavía que dice que Cristo no es Dios, ¿cierto? Que Jesús no es Dios. Ah, sí. Entonces, esa corriente era muy fuerte en ese tiempo, en el tiempo de Juan. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan comienza hablando de que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Entonces, él ataca al tiro. Entonces, el trasfondo que había, el contexto en el cual se escribió esta epístola, era que se negaba la deidad del Señor Jesús. Y se escribe el libro del Evangelio de Juan,
en donde nos relata a nosotros y nos testifica de que Cristo realmente es Dios. Él es antes del tiempo, antes de nosotros. Asimismo, por ejemplo, con el libro de Corintios. Cuando se escribe Corintios, por ejemplo, igual pasa lo mismo. Corintios, ¿por qué se escribe Corintios? Porque había mucha división en la iglesia. Había división, había confusión. Algunos no sabían cómo disfrutar las fiestas, ¿cierto? Se excedían en los límites. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, no, yo soy de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en base a eso, miren, el apóstol Pablo escribe 2 libros, 1 y 2 de Corintios, a los Corintios. ¿Y lo escribe para qué? Para desarrollar cómo nosotros podemos disfrutar a Cristo en medio de diferentes situaciones que se estaban dando en el momento. Entonces el trasfondo no es bueno, pero cuando el trasfondo no es bueno, Dios lo revierte. Y Dios dice, no, esto es por esto. Y expresa a Cristo y da a conocer a un Cristo glorioso en medio de un trasfondo que a lo mejor no es tan bueno, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, en Colosense, cuando se escribe Colosense pasa lo mismo. Y Colosa estaba igual dentro de los griegos, dentro de la región de los griegos. ¿Y qué pasaba ahí? Había mucha filosofía, mucha gente inteligente, hermano, gente pensante, gente que hacía preguntas profundas. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo lo lleva ¿a quién? A la persona de Cristo. Y por ejemplo, él dice que en Cristo, dice que la esperanza de gloria no es una filosofía, no es una doctrina, no es un pensamiento libre de una persona, sino que es Cristo. Cristo es la esperanza de gloria. Colosenses 1, 25, 26, 27. Entonces, los trasfondos los cuales se escriben estos libros maravillosos son trasfondos que son complejos, que son complicados en cuanto al lugar en donde se estaba escribiendo la epístola. Y Pablo, a través del poder de Dios, obviamente, desarrolla la descripción de los libros con un trasfondo que es negativo. Y asimismo, por ejemplo, en Gálatas. Entonces, en Gálatas, ¿qué estaba pasando en Galacia? En Galacia había un problema, que también era grave. ¿Y cuál era el problema? El problema es que se estaba predicando un evangelio diferente. ¿Y cuál era el evangelio diferente? ¿De la ley? ¿Ah? ¿De la ley? ¿De la ley? Sí, Sí, está bien. de la ley. ¿Verdad? Entonces Pablo, miren cómo comienza la carta Pablo. Pablo dice, ¿qué es lo primero que dice? Miren, Pablo, apóstol, ¿qué dice? No de hombres, ni por hombres. O sea, él no era un apóstol designado por una persona, designado por una ley, designado por una denominación, por una institución. Miren, sino que él dice, a mí no me designó nadie apóstol. Ninguno de ustedes me designó apóstol a mí. ¿Saben quién me designó a mí apóstol? ¿Qué dice él? ¿Quién lo designó de apóstol a él? Jesús. Dice, ahí mismo dice, Jesucristo mismo me designó apóstol a mí. Y Dios también. Pero ningún hombre. Y nos dice aquí, miren, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, miren, que lo resucitó de los muertos. Nos dice el que dio la ley por medio de Moisés, el que dio los estatutos, el que dio el antiguo pacto. No, dice que el que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué dice el que lo resucitó de los muertos? ¿Por qué saca la resurrección de Cristo para determinar que a Pablo era un apóstol de Dios? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una vida vieja? ¿Cierto? Una vida terrenal, una vida carnal, pero de muerte pasamos a una vida nueva, a una nueva creación. Entonces Pablo, primero dice él, a mí me llamó Dios, me llamó el Señor Jesús, me llamó Dios mismo el Padre, quien resucitó a Cristo de entre los muertos. O sea, Él me llamó en una nueva vida, Él me llamó en la vida de resurrección. Él no me llamó a mí como un perseguidor de la iglesia, porque Pablo era el mayor perseguidor de la iglesia en su tiempo, y ni siquiera se llamaba Pablo, por hermano. Se llamaba Saulo, el temible Saulo, el que antes perseguía a la iglesia, el que antes asolaba a la iglesia, ahora nos predica, decía la gente. Y algunos le tenían miedo, y algunos se escondían cuando lo veían llegar a la sinagoga, por hermano. Había gente que se escondía y decía no, y le tenían como recelo, porque como estaba recién convertido, entonces algunos pensaban que era como una trampa, como que él se infiltró entre medio, ¿cierto?, para agarrar a los cristianos, ¿cierto?, y seguir haciendo de la suya. Pero en realidad él había nacido de nuevo. En realidad él había
nacido por medio de la resurrección de los muertos, por medio de la resurrección de Cristo, él fue determinado un apóstol. Entonces, cuando Dios llama a una persona, miren, no te tiene por qué a ti designar un hombre. Porque la designación que Dios hace, la hace por medio de la resurrección de Cristo. No porque un hombre te vea a ti y te diga, oye, tú estás bueno para pastora, y pasan 2 o 3 años y el hermano falla, fracasa, le va mal. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue designado por Dios. Nunca fue designado en la vida de resurrección, en la vida del Cristo resucitado. ¡Qué maravilloso! Entonces Pablo se hacía de Cristo resucitado, todo su ser era transformado de Pablo. Y en base a esto comienza este ministerio maravilloso, miren. Y dice, ¿qué es lo que dice? Versículo 4, miren, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es el presente siglo malo? Buena pregunta. El presente, está hablando del presente. Está hablando del presente siglo malo, ¿cierto? O sea, Pablo era un apóstol de Dios, por medio de la vida nueva, en resurrección. Pero él dice, gracia y paz, dice, sean para todos ustedes. Y dice, del Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Cristo se dio por nosotros. ¿De qué manera se dio Cristo por nosotros? ¿Por qué Cristo se dio por nosotros? ¿Para qué se dio? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para redimirnos. Para redimirnos, primero, ¿cierto? Aquí lo dice, miren. Dice, el cual se dio a sí mismo, ¿para qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados. O sea, Cristo murió, primero se dio a sí mismo. Él dice, a mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Ninguno de ustedes me va a quitar la vida a mí. Sino que yo la doy, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Nadie le quitaba, o sea, dice, él se dio a sí mismo, po. Él decidió darse. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pero después dice, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es el presente siglo malo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando está hablando de esto? Del presente siglo malo. El momento en el que estamos, en el que vivimos. En el que estamos, en el que vivimos. Pero un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿qué trae el presente siglo malo? ¿Qué tiene el presente siglo malo? El cual... Desenfocarnos de Cristo, ¿cierto? Sí. ¿Por Que qué? nos envuelve el sistema. Que nos envuelve el sistema. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué está hablando del presente siglo malo? Le está hablando a una iglesia que está en una provincia. Galacia era una provincia. Y dentro de Galacia es como por decir la provincia de Chiloé, ¿cierto? Pero dentro de la provincia hay varias ciudades. Y cada ciudad tenía una iglesia. Por eso dice, y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, dice, a las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque Galacia era una provincia y había muchas ciudades. Y en todas las ciudades habían iglesias. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Pablo está hablando, está diciendo, dentro de esta provincia había un problema. ¿Y cuál era el problema? El problema es que se estaba judaizando a los cristianos, a los creyentes convertidos. ¿Y qué era judaizar a los cristianos? Era mantenerlos en la ley. Mantenerlos en la ley, ¿cierto? Hacerlos volver a las prácticas de la ley. ¿Y cuáles eran las prácticas de la ley? Una de las prácticas de la ley era la circuncisión. ¿Quién sabe qué es lo que era la circuncisión? Cortar el prepucio de un bebé recién nacido. Hasta los 7 días. Después de los 7 días. Claro. Pero ¿cuál era el significado, digamos, espiritual? Matar la carne. Matar la carne. Amén, la contó seco al blanco la mano. No, si yo sabía ya. Ya sabía, ya la hermana, ¿cierto? Matar la carne. Se seca. Entonces, por ejemplo, ellos habían recibido la libertad en Cristo, ¿cierto? La libertad en Cristo. Entonces, él, por ejemplo, ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 6, Pablo le dice que estos tipos querían gloriarse en la carne. Miren, los judaizantes que traían prácticas de la ley a la gracia. Ellos creían en Cristo, pero decían, hay que agregarle un poquito de
de ayuda, ¿cierto? De ayuda carnal, de esfuerzo humano. Hay que ayudarle a Cristo para que el sacrificio no sea en vano. Entonces, una de esas prácticas para ayudar a Cristo, ¿cierto? A que su crucifixión sea efectiva, era practicar la circuncisión. Y la circuncisión era una tipología de matar la carne, como dice la hermana, pero era una tipología. Entonces, en una parte Pablo dice, en Gálatas 5, no me acuerdo si el 10 o el 13, le dice, ojalá se mutilasen estos tipos que los llevan, miren. Y se le sale un garabato al apóstol. Ojalá se mutilasen estos que os perturban, estos que quieren volver a la circuncisión, volver a las prácticas religiosas, a las observancias de la ley. Ojalá se mutilasen, pero ¿qué estaba diciendo el apóstol ahí? Ojalá se mutilasen su parte íntima, porque ahí se hacía la circuncisión. Entonces él, en el fondo le estaba diciendo, ¿por qué no se las cortan mejor? ¿Por qué no se cortan su cuestión? Tanto que hinchan con la circuncisión y que hay que cortarse y hay que ser marcado por Dios. Si eso era una tipología, po. Pero los tipos no lo entendían. ¿Cuándo se cumplió esa tipología? Si el objetivo era matar la carne y ser apartado para Dios, ser sellado para Dios. ¿Cuándo se cumplió esa tipología? De la circuncisión. En la cruz. En la cruz. ¿Por qué? Porque ahí se mató la carne. Entonces cuando viene Cristo, y Cristo es crucificado, por eso Pablo dice, algunos predican a Cristo, dice, por conveniencia, otros predican a Cristo pero yo predico a Cristo crucificado. Yo lo predico crucificado, dijo él. ¿Por qué? Porque allí el Señor mata la carne. Allí se cumple, miren, se cumple la sombra que era, o la tipología que estaba en el antiguo pacto, que era la circuncisión. Se cumple en la cruz. Allí el Señor mata la carne. Termina con la carne el Señor. Entonces, una de esas prácticas era la que estaban siendo infiltradas en los hijos de Dios. Otra práctica era guardar los días sábados. O sea, Cristo era nuestra circuncisión. Y cuando Cristo muere, se cumple la circuncisión. Ya no había que seguir haciendo eso. Pero los tipos empezaron a desarrollar eso entre medio de las iglesias y a decirle a los cristianos recién convertidos, todavía hay que hacer esto, pues muchachos. Todavía ustedes tienen que... Claro, todavía tienen que... No, Pablo dice, ¿por qué no se mutilan mejor? Les dice. No lo hagan. Si ya se cumplió, era una sombra solamente. Ahora se cumple en Cristo. Disfrútenlo. Tomen a Cristo. Él mató la carne. Mató todo lo que era enemistad con Dios, que era... Nosotros dice que éramos enemistad con Dios, éramos enemigos de Dios, pero Cristo lo venció en la cruz. Toma tu Cristo ahora y toma el cumplimiento, porque Cristo es la realidad, el cumplimiento de esa tipología. Pero también ahora, ¿qué le estaban diciendo? Oye, también ustedes tienen que guardar los sábados. ¿Y qué era el sábado? ¿Qué puede decir? ¿Algo? ¿Por qué guardaban el sábado los judíos? El día de reposo. Era el día de reposo, ¿cierto? Y esto viene desde la creación. Dios trabajó 6 días, ¿se acuerdan de la creación? En el 6º día Dios hizo... Lo último que hizo, ¿saben a quién fue? A mí. Sí, de más, ¿cierto? Yo voy a decir algo, pero... No, mejor no digan nada mal. ¿A quién hizo? A nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la obra maestra de nuestro papá. Usted y yo somos la obra maestra, la obra preciosa, la obra acabada. Miren, si Dios hubiera querido que el hombre le ayudara, Dios lo hubiera creado el primer día. Y el resto de la creación le hubiera dicho al hombre, ya, ayúdame a hacer esto, anda a labrar allá, anda a cortar los árboles allá, quedó mal esto, ayúdame a esto. No, Dios hizo toda la creación y después le dijo al hombre, todo está hecho, disfrútalo. Te creo a ti, todo está hecho para ti, contémplame, ámame, porque yo te amo, todo esto que he creado lo he hecho para ti. Gloria a Dios, qué lindo. Entonces Dios no nos pidió nada a nosotros. ¿Y qué hace el Señor en el 7º día? Descansa de sus labores, ¿cierto? Pero ahora, ¿sabes lo que pasa? Que cuando el hombre cae en el huerto del Edén, Dios ya no tiene descanso. Dios ya no tuvo día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor se enfrenta con los judíos y sana, no me acuerdo si era un ciego o un paralítico, y le dicen, ¿por qué haces esto el día de reposo tú, Jesús? Le dijeron los religiosos. ¿Por qué tú sana a la gente el día de reposo? Si la ley a nosotros nos dice que no debemos trabajar el día sábado, el día de reposo.
Bueno, le dice, mi padre hasta ahora trabaja, le dice, y yo trabajo. Ustedes no entienden, le dice, desde aquel día que el hombre cayó en el huerto del Edén, Dios no ha tenido reposo, no ha tenido descanso. ¿Sabes por qué? Porque faltas tú. Falta la persona, aquellos que no conocen a Dios. Dios no tiene descanso con esa gente todavía. ¿Por qué? Porque lo está buscando. Pero ahora viene el cumplimiento del día sábado, el día de reposo. ¿Se acuerdan que había un paralítico de Betesda y estaba 38 años enfermo y el Señor Jesús pasó un día sábado por ahí? Un día de reposo. Y lo pasa a ver. Chuta, y ya supo que ya harto tiempo enfermo el hombre, po. Pero ¿qué hacía la religión? Miren, la religión le decía, el estanque de Betesda supongamos que estaba a unos 30 metros, pero el tipo no podía caminar. Entonces la religión decía, tú tienes que acercarte ahí para que tú seas sano. Le demandaba algo que no podía hacer el tipo, si no podía caminar, pues, pero la religión le decía, pero tenés que llegar allá, pues. Porque eso es la religión, te pide algo que tú no puedes dar. ¿Y quizás cuántas veces se habría 38 años llevaba. 38 veces. Imagínate. Entonces llegó Jesús y le dijo, oye, ¿quieres ser sano? ¿Y qué había en él? En la mente de él. Él estaba cauterizada su mente. ¿Por qué? Porque él tenía desarrollado un plan en la mente. Esto hace la religión con nosotros. Miren, nos pone en nuestra mente una manera de poder llegar a ser libre, de poder obtener el descanso. Ese día era un día de reposo, era un día sábado. Todos los religiosos, los que eran los fariseos, ellos estaban guardando el día sábado. Pero el que estaba enfermo tenía reposo. No. Era día de fiesta y el tipo estaba contento. Sí. No. ¿Por qué no? Porque Estaba paralítico. Porque estaba paralítico. ¿Qué necesitaba él? ser sano. Ser sano, ¿cierto? Entonces, ¿quién es nuestro reposo? Cristo es nuestro reposo. Entonces, ellos, miren, todos los judaizantes estaban llevando a prácticas a los cristianos, a los hijos de Dios, a los convertidos, lo estaban llevando a hacer prácticas que ya estaban cumplidas en Cristo, po. Hoy día el reposo de Dios es el Señor Jesús. El reposo del hombre es el Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, estamos en reposo. Si estamos en Cristo, nuestra carne murió. Si estamos en Cristo, la circuncisión ya no tiene efecto sobre nosotros. Bueno, nunca lo practicamos nosotros porque nosotros éramos gentiles. Pero todas estas prácticas se estaban metiendo. ¿Y Pablo qué hace? Pablo les dice, miren, Cristo se dio por nosotros. Miren, versículo 4. Él se dio a sí mismo. Primero, por nuestros pecados, para redimirnos, para librarnos. Pero también dice, para librarnos del presente siglo malo. ¿Y sabe cuál era el presente siglo malo de aquel entonces? El presente siglo malo de ese entonces, todo lo que estamos hablando, eran las herejías. Era todo lo que se estaba metiendo ahí. Era el judaísmo, era la religión. Todo eso era el trasfondo, miren el trasfondo que tiene la escritura de esta carta, del libro de Gálatas. Creyentes nuevos, pero que se estaba introduciendo un presente siglo malo. Y ese presente siglo malo era guardar las observancias religiosas de la ley. Pero no solamente ahí. Hoy día estará pasando lo mismo. Sí. Está pasando lo mismo. Sí. Hay gente que está cauterizada, miren. Igual que el hombre que estuvo 38 años enfermo en la religión. Y no puede seguir, no puede avanzar. Le cuesta caminar, le cuesta avanzar. Siente que su vida cristiana es una rutina. No tiene descanso. ¿Por qué? Porque no está en Cristo. Está en un cumplimiento de una ley. Y no lo ven. Pero la gente le exige, los líderes le exigen. La iglesia le exige, supuesta iglesia le exige. Pero Pablo dice, miren, Pablo dice que estos hermanos son falsos hermanos. Estos judaizantes. No me acuerdo si en el 3.3, veamos, a ver. Gálatas 3. No me acuerdo si en el 3. A ver. Espérame. No, esa habla de la carne, pero no me acuerdo si en el 5 entonces, hermano.
No, en el 5 dice, 5:11 dice, habla aquí de los que perturban, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Miren, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y en el 6, Gálatas 6. Gálatas 6. Pero no me acuerdo entonces en cuál decía. No me acuerdo si era en el 2 entonces. Pero decía, dice ahí mismo en Gálatas, no me acuerdo si en el 2 o en el 6, hermano. Que sale que Pablo dice que estas personas, ¿cierto? Son falsos, hermano. Los que predican este estilo de cristianismo. Que ese cristianismo, miren, ese cristianismo era el evangelio diferente que estaba hablando el apóstol. Entonces le dice, Cristo se dio a sí mismo para librarnos del pecado, pero para librarnos del presente siglo malo, del siglo religioso, del siglo en la cual a la gente se le imponen cargas, en la cual a la gente se le demandan cosas, a la cual a la gente se le hace dudar de su salvación, miren, a la cual a la gente le exigen cosas que no pueden dar. Esa gente, dice Pablo, son falsos hermanos. Los judaizantes estuvieron haciendo esto con los gálatas, pero hoy día en la iglesia también hay un movimiento que se llama el presente siglo malo, en donde está oculta la religión y Cristo no se ve. No lo llevan a Cristo a las personas, lo llevan a las prácticas, lo llevan a las conductas, a las formas, a hacer cosas para Dios. Aleluya. Sí. Entonces él dice, por ejemplo, dice en Juan 10, mire, para ya ir... En Juan capítulo 10, el Señor dice lo siguiente. Miren, voy a leer esta parte. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, versículo 9. Mire, yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, será salvo. Dice, y entrará y saldrá, y hallará pasto. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Dice que Él es el buen pastor, pero que dice que Él es la puerta. Dice que el que por mí entrare, será salvo. Pero dice, mire esta puerta. Esta puerta dice, mire lo que dice. Dice, el que entrare será salvo. Y entrará, dice por esta puerta, y saldrá. Entrará y saldrá. Es una puerta para salir, pero no hay otra, o sea, hay una puerta para entrar, pero no hay otra puerta para salir. El mismo es la puerta para entrar y para salir. ¿De qué estaba hablando Cristo ahí? ¿De a quién le estaba hablando? No está hablando de que nosotros podemos, sino que Él es la puerta que... Explícame un poco. Mire, Cristo estaba haciendo... Mire, todo esto está relacionado con lo mismo que estamos hablando. ¿Qué estaba haciendo Cristo? En Juan capítulo 9, Él le da la vista a una persona que nació ciego, ¿cierto? Y este varón que nació ciego, un día Jesús iba pasando y el tipo nació ciego. ¿Y sabe lo que le dijeron los apóstoles? Le dijeron, Señor, ¿por qué nació ciego este? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? Nadie. Y el Señor le dijo, nadie pecó. Lo que pasa es que este nació así para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Y qué pasó? El Cristo lo sanó, pero era un día de reposo. Entonces, ¿quiénes vinieron? Vinieron los judaizantes, vinieron los fariseos, y dijeron, oye, ¿por qué? ¿Y quién te sanó a ti? Y el tipo no sabía que lo había sanado. No sabía. Entonces, después cuando supo, dijo, no, Jesús me sanó. Entonces los judíos buscaban, ¿qué buscaban? Buscaban crucificar a Jesús porque hacía estas cosas el día de reposo, el día sábado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó en este caso? Este caso pasó que esta persona recibió la vista y Jesús le dice a ellos, le dice, yo soy el buen pastor, le dice en el capítulo 10. Le dice, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Pero él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Él dice eso, ¿sabe por qué? Porque todo esto, todas estas personas estaban, ¿dónde? Estaban en un redil.
todos los judíos estaban en un redil. ¿Y qué es un redil? Un redil es un lugar en donde está cercado y están las ovejas ahí. ¿Y qué significaba el redil? Significaba que la gente estaba custodiada. Por eso Pablo habla del ayo, habla de que la ley, miren, que practicaban los judíos, era una observancia que iba a tener un fin, que iba a tener un término. Pero Dios, para resguardar a su pueblo unido, lo tenía que tener en un redil. Y ese redil era la ley. Y la puerta de ese redil, dice Jesús, yo soy la puerta. Por mí entraron todos ustedes aquí. Por mí todos ustedes están guardados. Dios permitió que ustedes se guarden en la ley. Pero ¿qué hicieron ustedes? Hicieron una religión. Dios nunca quiso que ustedes hicieran una religión. Amaron más la letra que la promesa de Dios. Porque la promesa era Cristo. Y cuando vino Cristo, los tipos no lo conocieron. Entonces Cristo se para y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará. ¿A dónde entrará? Al redil, a la ley, al resguardo de Dios. Miren, Dios en su misericordia, en su ternura, quiso resguardar la unidad de su pueblo. Guardarlos ahí en la ley. Para eso dio la ley. Pero esa ley debía llevar a las personas a que cuando viniera Cristo ellos dijeran, este es el cumplimiento de la ley. Este es el fin de nuestra ley. Ahora salimos. Entonces Cristo le dice, no que se haga una religión, pues. Entonces Cristo le dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará. ¿Entrará a dónde? Al redil, a la ley, al resguardo, a la unidad de Dios. Pero ahora dice, ahora saldrá. Y ahora saldrá, dice, miren, y entrará y saldrá, ¿y qué hallará? Pastos. ¿Por qué la gente que está dentro de una religión, dentro de este sistema, mira, este presente siglo malo, que es exigirte cosas a ti, que es traerte prácticas de conducta, de portarte bien para Dios, no tienes que hacer cosas buenas para Dios? Toda esta gente que vive en estas prácticas, en esta observancia religiosa, está en el redil. Y en el redil no hay pasto, porque el redil es tipo pesebrera. En el redil hay heces, por decirlo de una manera suave. ¿Cierto? No hay alimento, no hay comida. Tú puedes pasar la noche nomás. Pero ahora Cristo dice ya, ahora se acabó esto. Ahora llegué yo y ahora salgan. Salgan ahora. Salgan del redil. Salgan de la religión, salgan del judaísmo, salgan de las prácticas, salgan de las observancias de la ley, salgan de este sistema, de este presente siglo malo. Salgan de ahí. Yo soy la puerta ahora para salir, pero yo también soy los pastos ahora. Disfrútenme a mí. Eso en el fondo era lo que el Señor le estaba diciendo a través de Pablo a los Gálatas. Este presente siglo malo tiene a mucha gente, miren, atada, cauterizada en la mente, pensando que servir a Dios es lo que realmente agrada a Dios. No tiene idea, miren, la mayoría de la gente que sirve a Dios no tiene idea cuál es el propósito eterno de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está distraída la gente. ¿Está enfocada en qué? En las manifestaciones. ¿Está enfocada en qué? En hacer cosas para Dios, en obra, hagamos obra. No, hay que reformar, hay que hacer esto. Y Cristo va quedando de lado. Y Cristo dice, yo soy la puerta, muchachos, aquí estoy. Yo soy la puerta, salgan ahora, ya llegué. Ya se cumplió todo. Yo soy el cumplimiento de la promesa de Dios. Salgan por mí y van a encontrar pasto. Ahora yo no quiero que ustedes estén en un redil. ¿Saben lo que yo quiero? Dice el Señor. Yo ahora quiero un rebaño. Amén. Hay una canción que habla del redil, ¿cierto? ¿La verdad? Un himno. Pero, sí. Pero es mejor hablar del rebaño, porque en el rebaño usted es libre. Usted no está en un cerco, no está en una pesebrera. Usted está libre en los campos abiertos. Aleluya, recibiendo pasto fresco, aire. Usted si quiere va a la orilla del mar, si quiere va a los montes, si quiere está en el valle. Pero en el redil usted está ahí. Usted está apretado. Usted dice otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez es domingo, me tengo que levantar temprano, hoy un fastidio ir a la iglesia. Y así no nos sentíamos nosotros, hermano. Sí. Así nos sentíamos nosotros. ¿Y qué hace el Señor? El Señor dice, yo soy la puerta, salgan. Y Gracias, salimos. Señor. ¿Y qué hallamos? Hallamos al Cristo, pues, hermano. Hallamos al pasto, a la promesa de Dios, al cumplimiento de todas las cosas, que es Cristo. Entonces Pablo, miren, Pablo le dice, yo soy llamado por la resurrección de Cristo, soy un apóstol en vida nueva. No estoy en la vieja dispensación, no les puedo hablar del viejo pacto.
No les puedo hablar del redil, se terminó la ley. La ley fue un ayo, fue un guardián, fue una custodia para ustedes, pero salgan ahora. Cristo es la puerta para salir Amén. y Cristo es el pasto para comer. Amén. Amén. Así que el Señor nos Hermana, multiplique esta palabra. acá, mire este papelito que tenía pegado acá hace tanto tiempo.